¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos una vez más a estos estudios de semana a semana. Otra disculpa por las fallas que estamos teniendo aquí. Bueno, ya se arregló. Bien, pues saludos a todos, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Arcos para todos los nuevos. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a las enseñanzas que hemos venido teniendo de semanas anteriores. Sí, pues ya vimos que eso de obedecer a Dios, pues bueno, a veces cuesta trabajo. Sí, tiene uno que enfrentar a veces cuestiones en contra y a veces cosas de aquí adentro, como el no querer tener problemas, como el acobardarse. Y realmente quiero que sepas que Dios tiene un presupuesto, ¿sí? Precisamente Dios, al llamar de lo más vil, sucio, débil y menospreciado de este mundo, Él sabe el tipo de personas que está llamando. Si eres de lo más sucio, de lo más débil, de lo más vil, de lo más menospreciado o de las cuatro cosas juntas, pues bueno, sabe Dios que tiene que invertir. Sí, yo creo que el mejor ejemplo de esas inversiones que hace, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es Gedeón. Sí, Gedeón de no querer salir a la guerra se volvió victoriosísimo, gracias a Dios. Y por ahí tú ves a lo largo de la Biblia que Dios va haciendo líderes, que Dios va formando eh, personas que de cobardes se vuelven muy valientes. En fin, eh, hombres y mujeres, a todos le invierte Dios. Eh, la mayor parte de los personajes bíblicos son eso, son una inversión de Dios. Y sucede que Dios no es diferente con nosotros, jóvenes. ¿Sí? Dios también tiene pensado hacer una inversión en ti y en mí, y por eso se llama así esta enseñanza de menos a más. Hoy vamos a leer en la Biblia cómo es esto. Te invito a que hagamos una oración. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, y que tú nos dejes claro, Señor. Padre, cómo es que tú, Señor, eres tan bueno, Señor, y haces cosas muy buenas, Señor, en cada uno de los corazones de los que nos acercamos a ti, Señor. Por favor, ayúdame a explicarlo y ayúdale a las personas que me van a ver a entenderlo, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esto se llama de menos a más, porque así es. Dios llevó de menos a más, por ejemplo, a Moisés. En la primera plática con Dios, Moisés le dice, no, pues ya no sé ni hablar. Y el último discurso de Moisés en el Nuevo Testamento, pues está muy largo. El que no sabía ni podía hablar, pues ya después ya nadie le paraba la boca, por así decirlo, con respeto. Y es el caso de todos los personajes bíblicos, ¿sí? Eh, Dios va formando a nosotros, Dios tiene propósitos al permitir que tú tengas que sufrir al obedecer a Dios, y con la ayuda de Dios, hoy vamos a ver cómo es eso. Y como Dios es tan bueno, tampoco nos va a decir, pues tienes que hacerlo y ya, sino que también nos dice cómo. Sí, de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Bien, este texto nos dice algunas cuestiones prácticas de por qué tienes que sufrir al obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Cómo sufres? Lo vimos la semana pasada, el que padeció en la carne terminó el pecado. O sea, ahí sufres tú contigo mismo, es una lucha contra ti mismo por dejar de pecar, por dejar de lado los pecados que te tienen más esclavizado, más esclavizada. ¿Sí?
Y bueno, aquí es importante que veas que esta idea ya la tenía Dios en el Antiguo Testamento. Y mira, fíjate, jueces 3 del versículo 3 en adelante, del versículo 1 en adelante, perdón. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. El apóstol Pablo, en Efesios 6, nos habla de esta guerra, de la guerra espiritual, ya no tú contra ti mismo por tus pecados, sino ya el diablo contra ti, contra mí y contra cualquiera que se quiera acercar a Dios o ya sea cristiano. ¿Sí? Entonces, aquí Dios dice que dejó algunas naciones para probar con ellas a Israel. ¿Sí? Pedro en sus cartas también nos dice que nuestra fe es probada, así que como el oro se prueba con fuego, pues también nuestra fe es probada. Y por ahí Pedro nos pide algo que pues suena un poco difícil, que cuando estemos en diferentes pruebas estemos gozosos. La verdad es que cuando uno estaba en dificultades está uno de todo menos gozoso, pero sucede que cuando lo pasas, sí te puedes poner muy gozoso porque puedes estar viendo y entendiendo las cosas que Dios ha venido formando en ti, ha venido haciendo. ¿Sí? De esto lo tocamos levemente la semana pasada. Dios te quiere hacer crecer, Dios te quiere hacer madurar, Dios quiere formar en ti otro carácter, ¿sí? Otra, otra persona diferente y pues bueno, tú solamente ponte a obedecer a Dios y Dios va a hacer el resto. Bien, siguiente ilustración. Fíjate lo que dice Jesús. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, chicos, así es. Sucede que tal vez aquí no lo veas, ni lo sientas, ni nada, pero cuando sufres a causa de obedecer a Dios, eres bienaventurado. ¿Cómo es esto? Mira, para que te des una idea, haz de cuenta, ¿sí? Esto es una imagen mía, ajá. Haz de cuenta que Dios te pone una palomita, faz. Cuando tú estás sufriendo a causa de obedecerlo a Él, palomita. ¿Sí? Si por no decir mentiras te metes en algún problemita o problemota, palomita. Si por obedecer a tus padres y honrarlos te metes en algún problema, palomita. Si por no querer andar detrás de todas las chicas y te inventan a que tú eres homosexual, palomita. Si todas tus amigas son bien chismosas y tú no te metes en eso y ellas se dan cuenta y se te cae bien feo, palomita. Entonces, aquí ya Dios, el mismo Dios, ¿sí? Jesucristo nos está diciendo lo mismo que lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. O sea, en la guerra, ¿sí? Esas guerras que el pueblo de Israel tenía que aprender, pues las guerras son sufridas, en las guerras hay esfuerzo, en las guerras hay heridos, en las guerras hay muertos, en las guerras hay un esfuerzo por querer vencer, hay un costo, ¿sí? En fin, se trata de algo antagónico, en este caso, pues tú contra tu propio pecado y tú contra el diablo. Y Dios de tu lado, Dios de tu lado contra tu pecado y Dios de tu lado contra el diablo, ¿sí? O sea que tú en esta guerra no estás solo. Dice el Antiguo Testamento que Jehová es varón de guerra. ¿De qué guerra?
de la guerra que es de él. ¿Te acuerdas que en el estudio pasado, de la semana pasada, tocamos un texto donde un rey de Israel pues no sabía qué hacer? Y entonces Dios le dijo, no, pues ustedes no van a hacer nada ahorita porque la guerra es de Dios. La guerra que estaba enfrentándose el rey de Israel era la guerra del mal contra Dios, ¿sí? Que en ese momento estaba representado por un país y por un rey que iban a atacar a Israel. Actualmente esa guerra es de Dios contra el pecado de los hombres y de Dios contra el diablo, ¿sí? Entonces, si tú en esa guerra, por obedecer a Dios, por poner en práctica sus mandamientos, te vituperan y te persiguen y te inventan toda clase de chismes mintiendo, gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos. ¿Cuál es el galardón? Tu salvación. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que dicen que son creyentes y nunca tienen problemas, ¿por qué? Porque se portan como los demás, y si no se portan como los demás, pues sí participan silenciosamente en todo lo que hacen los demás. Entonces, nunca tienen problemas. ¿Cómo los van a tener? ¿Sí? Si, por ejemplo, han escogido no tener problemas nunca, va a llegar un momento en el día o en la semana que sí te veas muy comprometido a tener problemas por obedecer a Dios. O sea, no te puedes escapar siempre. Entonces, si los vas a tener, pues mira, mejor tenlos, ¿sí? Porque déjame, termino la idea de esta enseñanza y vas a ver que ese sufrimiento tiene aplicaciones prácticas muy bonitas, muy buenas para ti, para tu alma, ¿sí? Jeremías 9, del versículo 23 en adelante. Eh, Sucede que si tú obedeces a Dios bajo cualquier circunstancia, sea, digamos, que no te cause problemas o que te los cause, si tú obedeces a Dios, si tú obedeces su palabra, entonces está sucediendo algo, estás conociendo a Dios. Fíjate que conocer la Biblia no es nada, pero obedecer la palabra es el conocimiento de Dios. Fíjate, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí no dice que te alabes porque conozcas la Biblia. Si lees la Biblia, qué bueno, por favor, síguelo haciendo. Yo no estoy diciendo que no lo hagas. Síguelo haciendo, por favor. Y aquí, bueno, pues aquí hay otro elemento, ¿sí? O sea, si te quieres gloriar, alabar de algo, pues gloríate y alábate de obedecer a Dios. ¿Sí? Y aquí donde dice que obedecer a Dios es conocer a Dios, bueno, aquí no lo dice, pero si te quieres alabar, si te quieres gloriar en algo, pues alábate y gloríate en conocer a Dios. Pero entonces aquí no dice que conocer a Dios, bueno, permíteme, aquí no dice, pero en el siguiente texto sí, mira. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, fíjate, ¿eh? Y en esto, dice el apóstol Juan, sabemos que nosotros le conocemos si obedecemos su palabra, o sea, si guardamos sus mandamientos. Fíjate, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, o sea, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él.
el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en esa misma carta, te invito a que la leas, está hermosa, dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, si tú dices que amas a Dios y no guardas sus mandamientos, tú no amas a Dios. Y si aparte tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, tú eres mentiroso, ¿sí? Pues Dios no quiere que te engañes, que seas mentiroso, no nada de eso, sino que si algún día te vas a gloriar en algo, te vas a gloriar en obedecerlo bajo cualquier circunstancia, por difícil que se ponga. Mira, al finalizar, yo quiero volver a orar, porque de lo que estoy hablando da temor, porque es muy fácil hablar de esto, pero otra cosa es vivirlo. Fíjate que el día de ayer un hermano eh, contó la experiencia de un cristiano que sufrió injustamente, un cristiano, digamos, de nuestros días. Y no es cualquier sufrimiento, o sea, da temor, de verdad, chicos, estar hablando de estas cosas. Digo, porque pues si yo lo estoy diciendo, el primero que lo tiene que vivir soy yo, ¿sí? Bueno, aquí nadie es suficiente, de verdad que si Dios no estuviera por nosotros, nos hundiríamos muy feo. Pero como está escrito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si te vas a gloriar, gloriate en conocer a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Que guarde sus mandamientos. Ahora, si guardas sus mandamientos, tú conoces a Dios. Sí, tú conoces a Dios. Ahorita te voy a platicar. Bueno, este es el ejemplo clásico o uno de los ejemplos clásicos en cuanto a obedecer a Dios y conocer a Dios. Y es de este texto que vamos a leer aquí, que tú ya te lo estás imaginando. Ajá. De dónde saqué el título de esta enseñanza que se llama De menos a más. Porque el mismo David nos va a enseñar cómo es que Dios lleva de menos a más a una persona, ¿sí? La lleva de menos a más en sus temores, en sus miedos, en sus cobardías, en sus problemas. Sí, como, te repito, como Moisés, ay Señor, no sé hablar, y ya después nadie le paraba la boca. O Gedeón, que pues no quería ni salir de su casa y ya después era un general victorioso por todos lados. Y así, etcétera, ¿no? Bueno, David también tuvo que ser tratado por Dios para llegar a ser lo que finalmente fue. Entonces, es importante, ¿sí? Que leamos con la vida de David, cómo es que tú puedes, obedeciendo a Dios, ir de menos a más, ¿sí? Aquí lo vemos a David corriendo en contra de Goliat, ¿sí? Este chico, dicen los estudiosos que muy seguramente era un adolescente, ponle tú entre 13 y 20 años, no más, ¿sí? Este chico, y mira, quiero aprovechar para comentarte algo. Si digo que David tenía entre 13 y 20 años y tú tienes esa edad, acuérdate que esto es leer la Biblia. Esto es, como está escrito en el Nuevo Testamento, fíjate, dice que estas cosas nos quedaron escritas para que aprendiésemos de ellas. Lejos sea de mí y lejos sea de ti que nos comparemos con nadie, ¿sí? Yo pienso que a Dios no le agrada tanto que nos comparemos con alguien, porque si te comparas, por ejemplo, con David y te sientes como basura, como humillado, porque pues tiene tu misma edad o te la tenía en este momento y tú no puedes. Mira, no, por favor, olvídalo. Sí, estamos viendo en su vida cómo es que Dios puede hacer cosas en la tuya, nada más. Sí, no se trata de compararnos con nadie. Dios me libre. Digo yo, muchos años me he dedicado a las ventas
Y cuando me ponen un pizarrón así grandote, grandote, así, y en primer lugar va fulano, y en segundo lugar perengano, y en tercero, y en cuarto, y híjole, a mí me desesperaba eso. Y un día dije, no, 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 yo no voy a ver más ese pizarronzucho, yo vengo por lo mío. En ventas, sí, yo tenía mis metas, yo tenía mis objetivos. ¿Por qué? Porque yo tenía mis proyectos, yo tenía mis deudas, yo tenía mis gastos, yo tenía, mm, pues sí, mis propias ideas de qué voy a hacer con el dinero. Y si ganas comisiones, pues luego te echas compromisos que después los tienes que mantener y entonces tienes que estar allí procurando estar ganando bien mes con mes. Fíjate que eso a mí me funcionó más. Sí, hay gente que le funciona estarse comprando con los demás. Bueno, sorry, no es mi caso. Si tampoco es el tuyo, chócalas. No, somos parecidos, pero bueno, aquí no se trata de compararnos, chicos. Vamos a estudiar con la Biblia cómo Dios hace maravillas y las quiere hacer también en tu vida como la hizo en la vida del rey David. Vamos adelante. Esta es la historia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31 en adelante. Vamos a leerlo todo, ¿sí? Porque vamos a sacarle jugo a esto. Mira, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Saúl era el rey de Israel, David era un muchacho, te repito, como adolescente. Estaba David en el campamento, la guerra se iba a dar entre los filisteos y los hebreos, y Goliat estaba ahí del lado de los filisteos, desafiando a los hebreos, diciéndoles, no, a ver, denme a alguien que pelee conmigo, y si me gana, ya ganaron los hebreos, y si yo le gano, ustedes se dan por vencidos. Así bien, bien soberbio, bien pedante ese Goliat. Sí, y entonces por ahí va David y abre su boquita y dice algo que por ahí escucha el rey Saúl, el rey de los hebreos. Y entonces, versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, o sea, causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué te parece? Ya el rey Saúl ya lo estaba desanimando. No, no, no vas a poder, ¿no? Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bueno, pues, ¿qué es lo que le dio valor a David para salir a pelear contra ese gigante? Eran gigantes como de entre 2,5 metros y 3 metros, ¿sí? Digo, si ves a un jugador de básquetbol que mide como 2 metros, imagínate que era aún más alto, 2,5 metros o 3 metros, o tal vez un poco más alto. Bueno, este gigante, Goliat, estaba armado, era famoso, se ve que era famoso porque, pues bueno, todos le tenían miedo, ¿sí? Pero David le cuenta a Saúl sus referencias. Bueno, es que yo cuidando las ovejas de mi papá, pues si venía un león, pues yo lo mataba, o si un oso, pues yo lo mataba. Y entonces todo empezó en el campo, chicos, cuidando a las ovejas. ¿Sí? ¿Cuál sería la primera vez que David mató un oso o un león? ¿Quién sabe?
pero por cuanto se atrevió a hacerlo una vez, lo volvió a hacer. Yo no sé si en su vida mató un oso y un león, o dos osos y un león, o tres leones y un oso. Digo, yo no sé. Aquí la Biblia no nos dice, pero si es en plural. O sea que por lo menos de 2 a más veces lo había hecho antes de este combate. Sí, entonces, él algún día se atrevió. Sí, y créeme que no hay mucho que pensar. Si él veía un oso que se acercaba y estaba ahí merodeando una ovejita, pues no era tiempo de decir, bueno, pues me voy a echar a correr y que se la coma y pues bueno, ya me llevo a las demás. Total, ¿no? No, pues no había mucho que pensar. Era algo instantáneo, era algo que se tenía que resolver. O cerraba sus ojitos para permitirle que se llevara una y se la comiera, o se armaba de valor y lo enfrentaba. Es instantáneo, así pasa en la vida. Te ves comprometido a decir una mentira, ¿la dices o no la dices? Te ves comprometida a andar de chismosa, ¿andas o no andas? Te ves comprometido a reírte de un chistajo de tus compañeros de doble sentido, grosero, alburero, eh, vulgar. ¿Te ríes o no te ríes? En fin, esto es así. Entonces, se atrevió una vez, se atrevió 2 veces, se atrevió 3, 4, las que hayan sido, y David decía, bueno, pues como lo hice, tal vez David terminó matando a un super oso, así grandote. Tal vez David recordaba que mató a un león, pero fortísimo. Digo, porque hay leones chiquitos, hay leones jóvenes, osos también, pero hay unos ya muy grandes, maduros y temibles, ¿no? Bueno, los que haya matado, las veces que los haya matado, le sirvieron de entrenamiento a David para esta batalla. ¿Sí? Ahora, una cosa aquí, dice David, que Jehová lo había librado de las garras del león y del oso, y que también lo libraría del filisteo Goliat. O sea, si tú obedeces a Dios, vas a ver la mano de Dios. Si tú obedeces a Dios en una situación contraria, vas a ver la mano de Dios. Si tú por obedecer a Dios te pasa algo que, que tú ves que es Dios, vas a empezar a conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, es práctico, y como David es de menos a más. David se tuvo que animar un día. Yo no sé si el primer león que mató era un leoncito o uno ya maduro, pero bueno, un día se animó y lo hizo. Y después, estando él solito, adolescente, con sus ovejas en el campo, lo volvió a hacer. Después mató un oso y otro oso, y hasta que llegó el momento de enfrentarse con un guerrero armado. Jóvenes, de la gloria de Dios, si tú conoces a Dios, puedes ver que Dios, en la mayor parte de las proezas de los personajes bíblicos, hace cosas grandes con nada o con muy poquito. ¿Sí? El Goliat iba ahí bien armado, yo no sé si llevaba casco, escudo, espada, lanza, este, cuchillo, daga. Luego tenían una especie de red como de metal que le llamaban malla, ¿sí? Que era así como una red así, pero de metal, como de cadenas, ¡faz! Como para atrapar las armas de los enemigos, o para que el enemigo no se pudiera mover y ¡zas! Matarlo, ¿no? Bueno, entonces iba muy bien armado, manejaba muy bien sus armas, y este chico, David, llevaba esto, mira, esta es una onda como la de David, y esas son las piedras lisas del río.
¿sí? Una piedra lisa de esas, pues podría estar un poquito afilada. Digo, Goliat no tuvo oportunidad, ¿sí? David le tiró con la onda a distancia, no sé cuántos metros de distancia, pero si Goliat llevaba casco, de poco le sirvió porque la piedra se la clavó en la frente y lo mató. Sí, Dios se cuida de hacer cosas grandes, proezas grandísimas, con muy pocos hombres, con muy poco material, utilizando armas tan, digamos, sencillas como esta, ¿sí? Quienes manejan una onda como esta, bueno, hasta la fecha, pues podrías hacer cosas muy prodigiosas. Dice la Biblia que en la tribu de Efraín, si no mal recuerdo, había tiradores que a donde apuntaban con sonda le tiraban a un cabello y no fallaban. Tal es la destreza que puede tomar uno con este tipo de cosas, ¿sí? De tirarle a un cabello con una piedrita, con una onda y no fallarle, ¿sí? Entonces, David tenía una muy buena puntería, se ve que lo practicaba mucho, era un experto con la onda y no necesitó más que la bendición de Dios para matar al filisteo. Así como mató osos, mató leones, terminó matando a un guerrero armado. Lo llevó de menos a más, tal como a ti. Atrévete a empezar a enfrentar las situaciones embarazosas donde te ves comprometido a pecar y no peques y todos se van a empezar a retirar de ti. Y, y déjame decirte que como joven que eres, si tú le ruegas a Dios por un amigo, por una amiga, Dios te lo va a dar, ¿sí? Para después uno lo ven a uno como desadaptado, como bicho raro, ¿sí? Pero Dios tiene cuidado de todo, de todo, de todo, de todo, tiene cuidado Dios. Así que no te preocupes. Si vas a necesitar un amigo en la escuela, Dios, pídeselo, Dios te lo va a dar, uno que te va a respetar, que te va a escuchar, y quién sabe si sea uno que Dios quiera que tú le prediques. Sí, entonces, eh, si Dios hizo esto con una onda y una piedra, en el Antiguo Testamento un hombre mató a unas personas, un guerrero de Israel, mató a varios de sus enemigos con una quijada seca de un burro muerto y, y entonces había una muchacha muy delicada, muy bonita, que estaba muy a gusto en un palacio, ¿sí? La reina Esther, y la usa Dios para, para librar al pueblo de Israel. Entonces, Dios tiene cuidado de glorificarse mucho usando de muy poco. Y cuando tú obedeces a Dios y ves eso, dices, ah, ¿sabes qué está pasando? Estás conociendo a Dios. Fíjate, es práctico. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo vamos a librar esta guerra? ¿Cómo vamos a sobreponernos a lo que es contrario? ¿Cómo vamos a enfrentar el oponernos a desobedecer a Dios? Y aquí Jesús nos dice cómo. El primer elemento que es importante que tengas en cuenta es este. Fíjate, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso. Manso, sí. Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso de llevar el yugo es una forma de decir en la época de Jesús, lleva mi enseñanza sobre de ti, lleva mi ejemplo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Entonces, si tú aprendes de Jesús, que es manso, ¿qué es ser manso? Qué es eso de ser manso? Mira, muchos de ustedes, yo no dudo
que se puedan poner al tú por tú con alguien y salir ganando. Tal vez tú eres cinta negra en Kung Fu, en Karate o en Judo, pero aquí Jesús te está invitando a ser manso. ¿Qué es ser manso? Ser manso es tener el poder y no usarlo para responderle a las personas a veces como se merecen. ¿Sí? Eh, Vamos a suponer que ahorita tú traes aquí un arma de fuego así y te provocan a pleitos. Y tú la traes aquí, pero no la usas. Y la sabes usar. Y la tienes en tus manos, pero no la usas. Te estás portando mansamente. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación de Jesús? Que seas manso. Que si tienes el poder de contestar, que si tienes el poder de pegarles, que si tienes el poder de... No lo hagas. Y que seas humilde. ¿Qué es ser humilde? Que dependas de Dios. Que te aferres a su palabra. Que, que no tomes tus decisiones a la luz de lo que tú eres, sabes y puedes, sino a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Que seas manso y humilde de corazón. Ahora, en Mateo 26, versículo 53, vemos la mansedumbre de Jesús a su máxima potencia. Fíjate que el día que lo arrestaron, ahí en el Getsemaní en la noche, sí, Jesús había estado orando, se llevó a orar a tres de sus amigos, Pedro entre ellos, y les dijo, quédense aquí y oren por mí porque yo me voy a ir allá y yo voy a orar. Y dice la Biblia que estaba orando muy, muy fuerte, ¿sí? Y que de su angustia, porque él ya sabía lo que le iba a pasar, que lo iban a arrestar y lo iban a maltratar y lo iban a crucificar, ¿sí? De esa angustia eh, se le produjo que se le rompieran unos vasitos de aquí, vasos sanguíneos, y su sudor se le mezcló con un poco de sangre y las gotas de su sudor parecían sangre. Bueno, tenían sangre, ¿no? Así era su angustia de Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús esa noche del Getsemaní? Que le sufre uno. Que dan ganas de echarse a correr, le dan a uno ganas de echarse a correr. Que a veces le dan a uno ganas de ya no seguir, exacto. Que, que se pone uno muy triste porque lo regañaron a uno a causa de Jesús, o me dejaron de hablar todos, o me pegaron, o lo que sea, sí, sí, humanamente sí, a Jesús le pasó. Pero la oración de Jesús esa noche fue, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Aquí Jesús estaba sufriendo, pero estaba sabedor que si no iba al sacrificio, de nada hubiera servido que hubiera venido a la tierra. Que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Después de esa oración, sus amigos se quedaron dormidos, no oraron con él, se quedaron dormidos y enseguida lo arrestan, ¿sí? Y para arrestarlo, pues viene Judas, el traicionero, y lo señala dándole un beso. Salve, maestro, y guas, lo besa. Y entonces Jesús aquí empieza a sufrir más. Lo traicionó aquel que él dijo que lo iba a traicionar. Y una cosa es que él hubiera sabido que lo iba a traicionar Judas y otros que ya lo hubiera vivido. ¿Sí? Ahí empieza un sufrimiento más fuerte de Jesús. En el Evangelio de Juan se nos dice que llegaron preguntando que quién era Jesús y Jesús les dice, yo soy. Y cuando les dice yo soy, retroceden y caen a tierra. Se levantan y les vuelve a preguntar Jesús, ¿a quién buscáis? Y le responden otra vez, a Jesús. Y entonces Jesús les dice, ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen a todos estos libres
y llévenme a mí con ustedes. Aquí Jesús nos está dando otro elemento que es la valentía. Sí, hay que echarle valor, hay que ser valientes para enfrentar las situaciones. ¿Sí? Jesús, el hombre más valiente que ha existido en la tierra y existirá, en este momento estaba sacando su mansedumbre junto con la valentía. Estaba enfrentando a sus enemigos armados, montoneros, eran muchos, venían en contra de él, sin haber él hecho nada, porque hasta todavía les reclama. Les dice, bueno, pues siempre estuve en el templo y allí y nunca me agarraron, ¿sí? Y ahora vienen en contra de mí con palos y antorchas, como si yo fuera un delincuente. Y Jesús se responde solito, pero esto está escrito, eso así está escrito, pues es para que se cumplan las escrituras, ¿sí? Por ahí, al calor del momento, eh, Pedro saca una espada y ¡zas! Le corta la oreja a uno de los que vinieron a prender a Jesús, un tal Malco, le cortó su oreja así, pues. Y entonces Jesús lo sana. Yo no sé si recogió la oreja y se la puso otra vez o le hizo crecer otra oreja. Digo, ahorita no lo tengo presente, pero bueno, si dice la Biblia, discúlpame, ahorita no lo tengo presente, pero el chiste es que ese siervo que le había sido cortada la oreja queda sanado. Sí, entonces, este Jesús le dice algo a sus discípulos, le dice, Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Bueno, con que Dios le hubiera dado un solo ángel, con eso es suficiente para acabar con esa turba que fue a arrestar a Jesús. Sí, en el Antiguo Testamento dice que el ángel de Jehová descendió y en el tiempo del rey Ezequías mató a 85,000 hombres, un solo ángel, una noche. Sí, o sea, no le fue necesario 2 días, no nada. En un ratito, en una noche, un solo ángel de Jehová mató 85,000 hombres. Y entonces dice Jesús aquí, le dice a Pedro, le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si tú tienes el poder, si tú tienes el conocimiento para acabar con tus enemigos, Dios te está pidiendo que seas valiente y que seas manso. Sí, ahora, la mansedumbre no la vamos a confundir con dejarnos de todos. Ni Jesús se dejó de todos así, o sea, no era dejarse por dejarse. Sí, a Jesús, cuando lo arrestaron, ya que estaba en la casa del sumo sacerdote, esa misma noche que lo arrestaron, le ponen una bofetada, ¡pa! Y entonces Jesús le pregunta al hombre que lo bofeteó, le dice, oye, ¿por qué me pegas? Si te he hecho algún mal, pues testifica que te hice mal. ¿Sí? Jesús le reclamó, ¿por qué me pegas? ¿Sí? O sea, no se trata que seamos dejados por ser dejados, eso no. ¿Sí? Es importante que eh, lo sepamos bien. Pero entonces, ¿de qué se trata? Mira, vamos a leerlo aquí. Sucede que la Biblia dice cómo enfrentar todas estas situaciones y es ni nada más ni nada menos con lo que Pablo llama las armas de la luz en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta ilustración me gustó mucho porque es una Biblia en forma de pistola, ¿no? Pues sí, ahí vienen descritas las armas de la luz, las que tú has de usar siempre, ¿sí? Te invito a que busques el texto en el Nuevo Testamento que habla de las armas de la luz y leas
todos esos 2 capítulos de esa carta de Pablo, no te voy a decir cuál es, búscala. Realmente espero que Dios te bendiga cuando leas esos textos, ¿sí? Y te hable más de lo que pudiste haber aprendido en esta enseñanza. Seguro estoy que así va a ser. Bueno, entonces Jesús nos habla de almas de la luz, ¿sí? Pablo las describe de una manera un poco más detallada, pero pues bueno, hoy no vamos a leer a Pablo, vamos a leer a Jesús. ¿Y por qué me la paso con Jesús? Porque Jesús es nuestro ejemplo de todo esto que te estoy platicando, ¿sí? Mateo 5, versículo 38. Fíjate las armas de la luz, ¿eh? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aclaración. No se trata de que si te pegan, te pones una mejilla y luego la otra. Así, pa. No, mira, si te pones a reflexionar este texto, lo que está diciendo Jesús es que es preferible que te peguen en la otra mejilla antes de que tú le devuelvas ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? No decimos aquí en México que cuando te enojas te haces como el que te hace enojar. No decimos aquí en México que si te enojas pierdes. Sí, son dichos como muy populares, ¿no? Bueno, aquí la Biblia se va más lejos. Jesús dice, oíste que fue dicho, véngate de todo lo que te hagan. Pero yo te digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te peguen en el cachete, antes de que te hagas como él, mejor ponle la otra mejilla, ¿sí? Ya vamos entendiendo que no te tienes que estar dejando de todos, sino que no te vuelvas como los demás, ¿sí? Hace poco me habló una persona diciéndome que en su casa hay muchos problemas y que gritos, groserías y que se desespera. Pues pobres de las personas que dicen gritos y groserías. Si así es el ambiente de tu casa, pues déjalos, o sea, realmente tú ponte a obedecer a Dios. Nada más. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lo mismo. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti, prestado, no se le rehuses. Un texto de un proverbio dice que si tú le haces bien a quien te hace mal, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Una ascua de fuego es una piedra volcánica al rojo vivo. Entonces, si alguien llega y te hace mal y tú lo haces bien, ¿qué crees? Lo vas a desarmar. Lo vas a desarmar, se- en automático te va a respetar y tú le sigues haciendo bien, te lo echas a la bolsa y al rato es tu amigo. Y al rato, a ver, háblame de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas, cuántas cosas hermosas he escuchado al respecto? Ni nada menos ni nada más. Ayer, que estaba escuchando a un hermano que a otro hermano le fue muy mal en una situación contraria. Se la pasó haciendo el bien y después de tantas vejaciones y después de tanto sufrimiento, se le acercó un hombre y le dijo, pues mira, yo quería encontrar falla en ti, pero no la encontré, como diciendo, verdaderamente tú hablas de Dios bien, ¿no? Entonces, eh, aquí es importante, chicos, que no nos hagamos como los demás. Es preferible hacerles el bien. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ah,
O sea que si tú primero obtienes tu salvación y después te la pasas haciendo esto, eres hijo. ¿Qué te parece? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Bueno, dice la Biblia que su espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Algún día platicaremos de eso. Pero aquí nos está diciendo que si nos mantenemos haciéndole bien a los que nos hacen el mal, somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate que aquí la Biblia, Dios, Jesús nos está diciendo que ser perfecto no es que guardes todos los mandamientos y nunca falles. No. Aquí lo que nos está diciendo Dios es que a todos los que te hagan mal les hagas bien y antes que te vuelvas como ellos, les sigas haciendo bien. Eso es la perfección. Y eso te hace más parecido a Dios. Y entonces Dios quiere perfeccionarnos. Y entonces ahora podemos encontrar una respuesta más de por qué Dios permite cosas contrarias en nuestras vidas. ¿Qué cosa? ¿Qué métodos? Pero sucede que en el Nuevo Testamento Pablo dice de Jesús que el Cristo fue perfeccionado por sufrimientos. ¿Qué cosa? O sea, hasta Cristo pasó por este método. Y entonces, si Cristo pasó por este método, nosotros también. Sí, como dijo Jesús en el Nuevo Testamento, que así como al maestro, así también al discípulo. Fíjate, Pablo reconoce este proceso y les dice a los Gálatas, capítulo 4 versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quiere Dios formar a Cristo en ti? Sí. ¿Y parte de los sufrimientos es parte de esa formación? Sí. Que si sufres y le haces bien a las personas que te hacen mal, Dios te va perfeccionando. Sí. Que hay que ser valientes, sí. Que hay que ser humildes, sí. Que hay que ser mansos, sí. Que hay que usar las armas de la luz, sí. Efesios 4 versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Y entonces los brasileiros, dicen los brasileiros, pare de sufrir. O sea, no hay que sufrir por obedecer a Dios. Qué raro, ¿cómo te va a perfeccionar Dios? ¿Cómo te va a llevar a la estatura y la medida de la plenitud de Cristo? ¿Cómo te va a perfeccionar Dios? ¿Cómo te vas a decir hijo de Dios? ¿Cómo? ¿No? Y si aparte abrazas esa estratagema de hombres que para engañarte con astucia te dicen esa artimaña del error que es que te digan que el pecado original pues te permite seguir pecando hasta que te mueras, en fin, que cuando estemos en el nuevo mundo, pues ahí ya no va a haber pecado,
esa estratagema, esa artimaña del error es idéntica a la de los católicos que dicen que, pues sí, el pecado original y pues que si no es el cielo y si no es el infierno, pues hay una cosa intermedia que es el limbo y esos son artimañas de errores de hombres que se inventaron cosas que no vienen en la Biblia, ¿sí? Porque entonces, si, si Cristo no murió y resucitó por nuestros pecados, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no, Cristo sí murió y resucitó para salvarnos de los pecados, para hacernos libres de los pecados, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, y Cristo se ha formado en nosotros. Cristo se ha formado en ti. Ahora, esta formación, ¿sí? Es necesaria, esta formación es importante, es algo que Dios va haciendo en los corazones de las personas de diferentes maneras. A la verdad, a ti te va a permitir algo, a otro cristiano le va a permitir algo peor, porque Dios no nos da más de lo que podamos soportar y con toda tentación siempre nos da la salida y Él es sabio para permitirnos cosas y quisiera terminar esto pues contándote la anécdota de un hermano. El hermano, conduciendo en el tráfico de la gran ciudad, ¿sabes? Se vio involucrado en un accidente de tráfico y justamente fue llevado a prisión, ¿sí? Mientras se deslindaban las responsabilidades, pues la autoridad no se fija si fuiste o no fuiste, simplemente pues te meten en la cárcel, ¿sí? Aunque todo señalaba que él era inocente, a la cárcel. Y estando en la prisión, pues estaba pues muy triste, pues él nunca había pisado una prisión. Se pasó, no sé, creo que 1 o 2 días, no sé, días. Y ya llevaba unas horas ahí y dijo, no, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, Jesús? Pero yo no fui. Y entonces en su cabeza así se le vino un pensamiento. Ah, ya sé para qué estoy aquí. Y entonces a todos los que estaban presos con él en esa prisión, en esa celda, les dijo, a ver, ya sé por qué estoy aquí. Yo no tuve la culpa del accidente, ¿sí? Estuvo fuerte, sí hubo heridos, pero yo no tuve la culpa, pero ya sé por qué estoy aquí. A ver, escúchenme porque les voy a hablar del amor de Dios. Y se puso a predicarles, y se puso a decirles, y le hicieron caso. Y así es el testimonio de varios hermanos que estando presos injustamente, ahí Dios les hizo una cita con varios presos y de esos presos se salvaron algunos. Y así es el testimonio de algunos hermanos que van a parar al hospital de una enfermedad, de un accidente, solo para predicarle a otros enfermos o algún médico o alguna enfermera. Y así es el testimonio de algunos hermanos que son mandados a otros países para predicarles a otras personas en otros idiomas. Y así es el testimonio, ¿sí? De algunas hermanas, valientes mujeres que tienen a sus esposos inconversos y Dios las llama primero a ellas y después de meses o años de sufrimiento, ellos también se convierten a Dios. Y así es el testimonio de David, que ahí en el frío de estar cuidando las ovejitas, porque muchas veces los pastores ahí duermen en el campo, se vio la necesidad de enfrentar un oso, un león y ya después pudo enfrentar a Goliat. Y así va a ser contigo. Te invito a que te atrevas, te invito a que seas valiente, te invito a que sueltes el miedo y lo empieces a hacer. Mira, aquí en México, cuando tú tienes, digamos, esa actitud, se pueden burlar de ti, te pueden criticar, pero enseguida te van a respetar, te van a decir así, se van a zafar por esta vía.
No, pues yo te respeto, tú respétame y nos respetamos y, ajá, pero ya no se van a meter contigo. Entonces, vas a perder algunas amistades y vas a perder algunos contactos familiares y, pero vas a ganar hermanos en Cristo, amigos en Cristo. ¿Sí? A lo mejor eres joven y resulta que tus nuevos amigos en Cristo ya son señores. Qué bueno, ¿sí? O resulta que hay otros jóvenes que también quieren seguir a Jesús. Qué bueno. Te invito a que te atrevas. Y como esto, como te dije al principio, pues yo quiero hacer una oración por ti y por mí. ¿Me acompañas? Padre, gracias Señor por esta palabra, Dios. Señor, de verdad que todo lo haces con diferentes objetivos y aún he descrito algunos, Señor, porque tu palabra habla de más cosas, Señor. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que por favor ayudes a cada persona que está viendo este video, Señor, porque de lo que estoy hablando no es cualquier cosa, Señor. A veces da miedo, a veces se quiere uno acobardar, a veces quiere uno no seguir adelante, a veces los pensamientos son muy insistentes para echarnos para atrás, Señor. Pero por favor ayúdanos a todos, también ayúdame a mí, Señor. Padre, porque yo que estoy hablando, Señor, yo soy el primero que lo tiene que vivir, Señor. Dios, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, humildes. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, pase lo que pase, Señor. Padre, si nos vemos comprometidos con la economía, pase lo que pase, con la salud, hasta con la misma vida, Señor. Ah, Señor Jehová, como esos jóvenes y esos señores, Señor, que en el Coliseo Romano, Padre, morían cantando alabanza, Señor. Allí, porque se los empezaban a comer los leones, Señor. Padre, ten compasión de nosotros, Señor, y ayúdanos a llegar al final, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, les mando un abrazo y realmente espero que Dios te bendiga y que en muy poco tiempo las anécdotas que estemos comentando aquí sean de las tuyas, de las cosas gloriosas que Dios hace cuando lo obedeces y lo conoces. Gracias, que tengas buena tarde. Bye.